Buenas tardes. Gracias por venir. Lo primero, quiero dar las gracias a Nuria de Miguel por presentarme y a la Fundación Amigos del Museo del Prado por haberme invitado a dar esta charla hoy. Y me gustaría en especial dedicar esta charla al profesor Francisco Calvo Sarrayer, con quien tuve el honor de comenzar mi doctorado aquí en Madrid hace 5 años. Esta tarde voy a hablar sobre Granville. Su nombre completo es Jean-Ignace Isidore Gérard. Es uno de los artistas más fascinantes del siglo XIX francés, con una creatividad desbordada y un imaginario radicalmente original que muy raramente ha sido superado en la historia del arte. A lo largo de su breve carrera artística, interrumpida por una muerte prematura, Granville trabajó incansablemente, primero con caricatura política, luego con series litográficas y más tarde con ilustración literaria. Su obra está caracterizada por la metamorfosis, la alegoría y los dobles significados, donde lo fantástico está presente de forma constante y transversal. En sus manos, todo ello se convierte en una herramienta de denuncia social, una especie de espejo deformante donde se revela en lo absurdo que puede llegar a ser el ser humano y sus acciones. Voy a comenzar dando unos datos de su biografía para situarle en su contexto, en su tiempo. Granville nació en Nancy, una ciudad en Francia, pero fronteriza con Alemania. Esto, según un investigador llamado Philippe Caenel, a Granville le aporta el racionalismo francés y el onirismo alemán. Es una ciudad con una rica tradición literaria y artística, y no solo esto, sino que él mismo provenía de una familia muy vinculada a las artes y al teatro. De hecho, sus propios abuelos eran actores y él mismo tomó el nombre artístico de Granville de ellos. Jacques Callot es uno de los artistas de Nancy, originarios de Nancy, más famosos, y es autor de innumerables figuras grotescas y fantásticas. La principal influencia, sin duda, en la obra de Granville es la caricatura y la fisionomía. La caricatura, desde sus mismos inicios, desde los experimentos de Leonardo da Vinci y de los hermanos Carracci en el siglo XVI, hasta el siglo XVIII, con la edad de oro de la caricatura inglesa, con William Hogarth, por ejemplo. La fisionomía hoy en día se considera una pseudociencia. Afirma que existe una correlación entre el aspecto externo de un individuo y su naturaleza interna o su personalidad. Y hoy en día, se considera una pseudociencia, pero en esa época se consideraba ciencia de verdad, y los artistas lo usaban para categorizar a la gente, las emociones humanas, las personalidades, y no solo la humana, sino también se estudiaba la fisionomía comparada con animales, como por ejemplo Giambattista della Porta en el siglo XVI en Italia. Ya pasado finales del siglo XVII en Francia, artistas como Charles Lebrun, quien dio una conferencia sobre fisionomía comparada también en París. La figura clave de la fisionomía es Johann Caspar Lavater, que estudiaba la fisionomía humana, pero también la animal, y este vínculo entre el ser humano y el animal, y qué hay de aproximación entre ellos. Si vemos aquí, una secuencia que va desde una rana hasta un ser humano, de forma que asemeja bastante a la teoría de la evolución de Darwin, que es bastante más tardía, es de 1859. Y este dibujo ya es de Granville, pero como podemos ver, está claramente influenciado por la fisionomía y por Lavater
y por la historia natural. El vínculo entre el hombre y el animal es la clave para entender la obra de Granville. Otra de las capitales influencias de Granville es sin duda Francisco de Goya, especialmente Los Caprichos, que eran prácticamente la única obra que los románticos franceses conocían de Goya. Y no solamente Granville, sino toda su generación, Delacroix, escritores como Théophile Gautier, Baudelaire y otros. Y desde que fueron accesibles en Francia, después de la Guerra de Independencia, los artistas empezaron a copiar muchísimo Los Caprichos. Y esto incluye a Granville, quien tenía acceso al ejemplar que había en la Biblioteca Nacional de Francia. Y es copiando este ejemplar que ilustra un artículo sobre Goya, uno de los primeros publicados en Francia, en Le Magasin Pittoresque, en 1834. Copió estos 3 grabados con la técnica de xilografía, pero realizó innumerables dibujos preparatorios. Estos son dibujos del Museo de Nancy. Tenemos constancia de que admiraba muchísimo a Goya y copió la mayoría de los caprichos. Goya era una fuente fundamental en toda la Francia romántica, y no solamente en escritores, sino también en caricaturistas. Por ejemplo, a la izquierda vemos una caricatura de Meissonier que se llama Cauchemar, en la que transforma al rey Louis-Philippe en la figura del capricho 43 de Goya, que es el sueño de la razón produce monstruos, convierte al rey en esa figura de Goya. A la derecha hay otra caricatura, esta vez de Granville, donde se parodia, podríamos decir la palabrería o los abogados, y está tomado de un capricho de Goya también, que es Que pico de oro. Este capricho lo habría copiado anteriormente, como vemos, y aunque el público de la caricatura es distinto, la figura del loro podemos ver que es la misma, incluso con la forma de la pata. Granville se muda de Nancy a París en 1825 con la intención de trabajar como dibujante satírico en la prensa. En ese momento, Francia estaba en la restauración borbónica, Napoleón había perdido la guerra, y en ese momento estaba Luis XVIII y luego Carlos X, y había una fuerte censura en la prensa. Entonces, un caricaturista no podía atacar al poder de una forma directa, tenía que ser de forma sutil o utilizando alegorías o metamorfosis, que es lo que hace él. Una de las primeras series que hace, litográficas, se llama Voyage pour l'éternité, Viaje a la eternidad, en 1829, donde combinando lo trágico y lo cómico, representa la figura de la muerte acechando diferentes figuras de la burguesía. Aquí vemos a una señora ataviada ricamente y está claramente tomado del capricho hasta la muerte de Goya. La primera serie, la serie que realmente le lanza a la fama, también en 1829, se llama Les Métamorphoses du jour, las metamorfosis del día, y lo que hace es convertir a toda la burguesía parisina en animales. Aquí comienza su sátira social, pero de una forma sutil, muy sutil, y ataca a todas las profesiones, a todas, no exime a nadie, no exime ni a los propios artistas, ni por supuesto a los políticos o a los banqueros o a los abogados. Y poco a poco, muy sutilmente, porque había censura todavía, mete un poco de caricatura política, como vemos abajo a la izquierda, donde 2 cargueros asnos están cargando en una silla de manos a un clérigo.
y lo pone pues, de forma sutil, pero ahí está. Otros ejemplos de caricatura política solapada. Arriba a la izquierda, como pueden ver, una fila de clérigos y de monjes ha sido transformado en una fila, un montón de insectos, de cucarachas, escarabajos, y por si queda duda, al final del todo, no sé si se aprecia, se ve un estandarte con una cruz. Abajo a la izquierda, por ejemplo, se ve un cangrejo batiéndose en duelo. ¿Por qué es un cangrejo? Pues porque es el animal que anda hacia atrás, es el símbolo de lo retrógrado, y batirse en duelo era una práctica del pasado que estaba obsoleta. Arriba a la derecha vemos otra vez la crítica de la palabrería y del predicador, que le está soltando una perorata a los jueces que se están quedando dormidos. Abajo a la derecha, la típica clásica crítica del profesor convertido en asno, enseñando a un montón de alumnos que lo único que hacen es repetir y por eso son loros. Otras dos caricaturas de este libro bastante políticas es Comment vieux fou tu viens ici chez des peintres, que es cómo tú, loco, viejo loco, vienes a censurarnos a nosotros, los artistas, y ves al artista encarándose con el censor, que es aquí representado como un buitre, y el resto de los personajes malignos también tienen una connotación muy negativa, el lobo, el sabueso. A la derecha, les lumières leur font peur, las luces les dan miedo, son animales nocturnos, pero ¿qué son en realidad? Son personajes de otra época, anclados en el pasado, que no quieren las luces, no quieren el conocimiento. A partir, todas las libertades que se habían conquistado en la Revolución Francesa y que se pierden en la Restauración borbónica, crean un descontento generalizado tanto en artistas como en la población civil, y desemboca en una revolución, otra revolución que se llama la Revolución de Julio en 1830, aquí ilustrada, por supuesto, por Delacroix. Aquí es donde la casa borbónica cae y sube al trono Louis-Philippe de la Casa de Orleans, quien hace una constitución nueva, supuestamente liberal, en la que promete que la libertad de prensa nunca más se va a volver a censurar, nunca se va a volver a coartar, porque es un derecho fundamental de una nación moderna. Y esto da lugar a una edad de oro en la caricatura en Francia. Ese mismo año, el editor Charles Philippon crea el periódico La Caricature, donde contrata a los mejores artistas, los mejores dibujantes de su época, incluyendo, por supuesto, a Granville, a Daumier y a otros. En estas dos caricaturas vemos, siguiendo lo que hemos mencionado antes, la norma de la teoría de la fisionomía, donde la naturaleza interna está oculta por el exterior, y vemos que una serie de personajes, de tipos burgueses, su identidad auténtica queda revelada por una sombra proyectada. Por ejemplo, el censor, que es identificable por unas tijeras, queda reflejado su verdadera identidad, que es un demonio. El par de Francia, que es un aristócrata, se convierte en un cerdo. El jesuita se convierte en un apagavelas, que es el símbolo del oscurantismo, es literalmente oscurantismo porque apaga las luces. El fraile en botijo de vino y así los demás. Apenas un año después de esta nueva libertad y de estas nuevas leyes, esta libertad de prensa se empieza a coartar y empiezan a salir leyes cortando esa libertad de los artistas, por ejemplo, diciendo que el rey no puede ser representado, por temor a que le caricaturicen, ¿no? Entonces sale una ley donde queda prohibido representar la persona del rey. ¿Qué hace
que hacen los artistas de la caricature pues es, por supuesto, bypassear esa prohibición, defender la libertad de prensa. Y lo que hacen es, si no se puede representar al rey, se puede buscar un símbolo que le sustituya, pero que todo el mundo identifique que es él. Entonces, construye un símbolo que es la poire, la pera, en la que el rey se transforma gradualmente en pera. Este dibujo le valió a Philippon 6 meses de cárcel. ¿Sí? Y este símbolo, a pesar de esto, se transformó en el símbolo nacional a favor de la libertad y de la nueva nación. Empezaron a aparecer grafitis en los muros de París, en las casas, y la gente lo asimiló como suyo. Daumier, ese mismo año, transformó al rey, a Louis-Philippe, en el monstruo de Rabelais, Gargantua. Aquí está devorando los impuestos de sus súbditos, sentado en una chaise percée, que es un retrete, y está defecando cargos públicos y a sus seguidores, y por supuesto esto le costó otros 6 meses de cárcel a Daumier. La primera caricatura de Granville que vamos a ver es esta, que es Le peuple livré aux impositeurs dans la grande fosse du budget, el pueblo abandonado a los impuestos chupópteros en la gran fosa del presupuesto. Y aquí Granville lo que hace es transformar los impuestos del rey en unos horribles monstruos carnívoros, piojos, y no sé qué otro animal es, son algunos inventados, que están devorando vivos a los contribuyentes, mientras que el resto de la población burguesa les observa desde arriba, inmutable y elegante, siendo cómplice de esa barbarie. Y aquí se ve incluso el palco real tallado en forma de pera, por supuesto, y está el rey. Como no se le podía representar de frente, fácil, le representan de perfil, no se le ve la cara, pero se le reconoce. Y el rey y todos sus ministros. Otra caricatura increíble de Granville se llama Reino Animal, Gabinete de Historia Natural. Aquí lo que hace es convertir a los ministros y a los periódicos financiados por el rey en animales disecados que más pertenecen a un museo de historia natural que a un gabinete ministerial de una nación moderna. Por ejemplo, vemos aquí Persil, que es uno de los ministros, está convertido en chacal. Guizot está transformado en hiena. Arriba, el Journal de Débat, que era uno de los financiados por el rey, le llaman Serpent Débat, la serpiente de los debates. Y a la derecha, esta figura es una alegoría del propio periódico, es una alegoría de la caricature, con su gorro de juglar y con un batín llevando la forma de la pera, atravesada por una flecha, que es la sátira, y está agarrando con las manos un loro disecado azul, que es Louis-Philippe, que se le reconoce por el tupé y por el uniforme, y está completamente agarrotado y disecado en sus manos. Abajo a la derecha está el propio autorretrato de Granville. Ya veremos por qué se autorretrata en forma de puercoespín. Y aquí cada detalle tiene un significado muy específico que el público por supuesto, lo reconocía. Estos son las dos secuelas de este grabado, que también son pues, otros ministros, figuras públicas, y uno reconoce a los políticos de esa época, pero a veces uno se topa con figuras pues, que a lo mejor le recuerdan a alguien. No sé si soy yo, pero bueno, ahí está. Otra caricatura de Granville se llama Gran Cruzada contra la Libertad, y una vez más aparecen los ministros y los periódicos transformados en personajes completamente ridículos, en este caso personajes medievales.
por ejemplo, Le Journal de Débat, otra vez, uno de los periódicos, tiene un sombrero con una pluma en forma de flor de lis, que es la monarquía, lleva una máscara que es duplicidad. La trompa que está tocando es una serpiente, símbolo de poco fiable, y está montado encima de un gato, otro animal poco fiable. Otro periódico que se llama Le Constitutionnel lleva una visera que le tapa los ojos, que es así, siempre se le representaba igual, porque no veía lo que tenía delante de las narices, tocando una trompetilla ridícula y montado encima de una oca, que es símbolo de estupidez. Aquí dos ministros, Guizot con la guillotina y Dargaud, que es otro ministro, también con un arma medieval, que es algo obsoleto, que está completamente, pertenece al pasado. Y esta carretera se llama Ruta de la Ilegalidad Arbitraria. Y aquí se dirigen a una fortificación, que es la fortificación de la prensa, como algo sagrado que debe ser protegido, donde cada torreón es el nombre de un periódico liberal. Hay un farol que es la propia caricature, que es la que ilumina el camino. Si bien en 1831 ya estaban, como decía, coartando esta libertad de prensa, en 1835 se da un intento de asesinato del rey y esto provoca un pánico en el gobierno que lleva a censurar completamente la caricatura política y los artistas tienen que dirigirse a otra parte, tienen que hacer, por ejemplo, ilustración literaria e irse hacia la crítica social, porque la crítica política queda completamente prohibida. La crítica a la censura, por supuesto, lleva existiendo desde mucho antes. Esto es un grabado de Delacroix, que como todo gran artista era también grabador y hizo caricatura, comenzó su carrera siendo caricaturista. Y en este grabado, en Le Miroir, de 1822, convierte a los censores, que es este grupo de aquí, les convierte en personajes ridículos y antiguos, con pelucas antiguas, y están montados encima de un cangrejo, que es el animal que va hacia atrás, es lo retrógrado, ¿no? Aquí está el apagavelas, que es el oscurantismo. Entonces, a partir de 1835, Granville, por fuerza, abandona la caricatura política y pasa, y en caricatura política, bueno, la técnica oficial era la litografía, y pasa a la ilustración literaria, donde se utiliza la silografía, que es la técnica que permite que en la misma página haya letra y imagen, ¿no? Entonces, por eso lo he titulado El lápiz y la pluma, porque es ese diálogo o esa lucha entre el dibujante y el escritor. Una de las primeras obras que hace como ilustrador se llama Scènes de la vie privée et publique des animaux, escenas de la vida privada y pública de los animales, donde convierte a la burguesía parisina una vez más en un montón de animales distintos, donde cada tipo, cada profesión está vinculada a un animal y a una imagen concreta. Por ejemplo, aquí pues aparecen abogados, banqueros, hombres de letras a la derecha. La profesión de los médicos llevaba mucho tiempo, desde el principio de la caricatura, parodiándose. Aquí aparecen los médicos como matasanos, hablando del paciente mientras agoniza, se ve aquí. Y esto recuerda, por supuesto, al capricho de Goya de Qué mal morirá. Los profesores también son criticados con la figura del asno, y aquí los alumnos también son asnos, por supuesto, no se libra nadie. Y esto también está vinculado a Goya, el capricho de si sabrá más el discípulo. Y cuando digo que no exime a nadie, incluyo, por supuesto, a sí mismo y a su propia profesión, que son los artistas. Arriba a la izquierda vemos una parodia de los artistas imitando, porque en esa época los románticos creían que el artista no debía imitar
el clasicismo, imitar las esculturas, sino usar su imaginación. Y aquí se ve los artistas como monos. Bueno, abajo, siguiendo la teoría de la fisionomía, es el propio Granville con su sombra revelando que es un burro, y arriba le vemos convertido en puercoespín. ¿Y por qué es un puercoespín? Pues es porque las púas, o sea, le hacen inaccesible a los de fuera, pero él se convierte en un arma, en una especie de estiletes con los que puede atacar, ¿no? Que es las púas de la sátira y de la caricatura. El logo del periódico, de la caricature, era un juglar con armas, con una fusta o con un arco, con el que atacaba a sus víctimas. Y el eslogan era «Castigat ridendo mores», que, si no me equivoco, es corregir la moral a través de la risa. Si bien casi todo a partir de esta época era crítica social, Granville nunca deja de hacer crítica política, porque ante todo era republicano y anticlerical. Nunca abandona lo político, pero claro, habiendo una censura tan fuerte, lo tiene que hacer de una forma muy, muy sutil. O sea, durante una relativa libertad podía representar al clero con forma de apagavelas, apagando las luces, y a los políticos con forma de fuelles, avivando un fuego que quema, que destruye la cultura. Y esto podría recordarnos a la quema de libros nazi. Pero ya después, cuando ya sí hay censura, para hablar del clero, por ejemplo, pues tiene que recurrir a la literatura o a lo fantástico o a los animales. No puede hablar de ello directamente. Entonces, por ejemplo, aquí en las ilustraciones de Don Quijote, que le fascinaban a los románticos, representa a Don Quijote encontrándose con lo que parece un grupo de nazarenos de España, probablemente tomado de alguno de los libros grabados de esa época que estaban muy, muy interesados en España. La aristocracia y la realeza también son muy, muy atacadas o parodiadas por Granville. Cuando no había censura, pues autores caricaturistas como Roubaud podían representar al rey, eso sí, de espaldas. Le representaban como una niñita con unos andadores, porque era incapaz de hacer nada por sí mismo. Y esto nos recuerda al capricho de Goya, el de la Rollona. Pero cuando ya hay censura, para hablar de la aristocracia ya no puede hacer esto. Y, por ejemplo, ilustrando las fábulas de La Fontaine, en 1838, Granville representa la fábula de Le mulet se vantant de sa généalogie, que es el asno presumiendo de genealogía. Se ve a un caballo presumiendo altivamente de sus antecesores aristócratas, cuando en el fondo de la pared se ve que su familia en realidad son burros. Y esto está conectado, una vez más, con Goya. Como ven, Goya está en todas partes en esta época en Francia. Y, en mi opinión, este capricho de Goya también podría estar influenciado por La Fontaine, porque es un burro presumiendo de su genealogía. La Fontaine era un recurso muy, muy importante en Francia en este momento. Lo utilizaban los caricaturistas, los escritores. Por ejemplo, otra fábula, que es la de El asno cargado de reliquias. No sé si lo conocen, pero es un asno que está cargado con materiales muy ricos y todo el mundo le admira. Entonces, él cree que le admiran a él, cuando en realidad están admirando su carga. Y aquí, por ejemplo, los artistas lo usan. Estas reliquias se convierten en símbolos prácticamente del antiguo régimen. Pelucas del 18, medallas, una medalla de la Légion d'honneur aquí, una mitra de obispo, y todo esto lo podía hacer porque había un poco de libertad de prensa. Esto se podría vincular también con otro capricho de Goya, que es lo que puede un sastre,
donde se ve una aparente figura humana que en realidad no lo es, en los desastres también, como vemos arriba a la izquierda. Y otra caricatura un poco posterior a Granville, como ven, toma el mismo principio de un árbol que está simulando una figura humana y provoca una reacción falsa. Esta fábula del asno cargado de reliquias, por supuesto, lo usa Granville en sus ilustraciones, donde está siendo adorado por la multitud. Al fondo se ve sutilmente un rey, que es un burro. A la derecha vemos una caricatura de Daumier sobre esta misma fábula y vemos al asno cargado de reliquias, una vez más, con una crítica anticlerical completamente, con la mitra y el símbolo de la pera del rey. Y este asno cargado de reliquias es probablemente también el de los desastres de Goya, los desastres de la guerra, donde a la izquierda vemos un asno con lo que se conoce como una reliquia religiosa, los restos de un santo, y a la derecha se ven unos aristócratas muy mayores cargando con una figura religiosa que también se podría llamar reliquia. Otra forma de caricatura política es este grabado que hizo ya al final de su vida, una xilografía en Le Magasin Pittoresque, que cuenta una historia de dos ancianos, dos pobres ancianos, que son visitados por un recaudador de impuestos, una vez más. Su única posesión es un cofre de madera y le suplican que no lo abra. Él les ignora, abre el cofre y de él surgen dos demonios que agarran al recaudador de impuestos y lo arrastran al infierno. Y aquí entramos en lo que yo considero la obra magistral de Granville. Se llama Un autre monde, es de 1844. Bueno, tiene un subtítulo larguísimo, pero es realmente muy pintoresco. Transformaciones, visiones, encarnaciones, ascensiones, locomociones, exploraciones, peregrinaciones, excursiones, estaciones, cosmogonías, fantasmagorías, sueños, locuras, etc. Esta obra es pionera porque Granville no estaba ilustrando un texto con sus imágenes, sino que era al revés. Por primera vez se trata de un periodista fue el que se le encargó que escribiera un texto que ilustrara las imágenes de Granville. Es en esta obra donde Granville vuelca su imaginación desbocada, su imaginería fantástica, que está por todas partes, pero en este libro está siempre, en cada imagen. Estas son las imágenes de la portada. Bueno, como habrán imaginado, en la figura del medio que se ven ojos, este libro, Granville, pero concretamente este libro, fue una gran influencia para los surrealistas casi un siglo después. A la derecha, una de las figuras de la portada, vemos dos figuras. La de la izquierda es la charge, que es la caricatura, que da el brazo a una figura femenina que es la fantaisie, la fantasía o lo fantástico. La caricatura está poniendo su pie sobre el antiguo mundo, un ancien monde, y la fantasía está señalando el nuevo mundo. Esto es otra alegoría en la que dice que la crítica y lo fantástico unidos da lugar a algo nuevo, a otro mundo que es el mundo de Granville. Aquí vemos algunas de sus figuras alrededor a modo de introducción. No podemos, desgraciadamente, meternos en detalle con cada imagen. Estos son dibujos preparatorios que me han dejado del Museo de Nancy. Bueno, que me han dejado las fotografías, me han dejado mostrarlas porque no están accesibles al público. Y se ven figuras híbridas mezclando diferentes animales y en diferentes acciones. Por ejemplo, aquí una tortuga con cabeza de perro, aquí un oso con cabeza de serpiente y diferentes figuras. Aquí la metamorfosis es fundamental, como en todo Granville, pero aquí especialmente. Y vemos que estas transformaciones, por ejemplo, esta,
No tienen una relación puramente formal, es decir, sencillamente no se parece físicamente esto a esto, sino que además tiene una relación semántica. Esta cruz se convierte en una cruz intermedia que se convierte en un clérigo con los brazos extendidos y el eje vertical es un apagavelas, símbolo de oscurantismo. O aquí las tijeras se convierten gradualmente en un demonio, que es el censor, que es el que usa las tijeras. No podemos poner todas, por supuesto, todas las imágenes, porque hay cientos, pero algunas de las más representativas, pues, por ejemplo, a la izquierda, una transformación gradual de una flor a una mujer. En el centro se ve el jongleur de monde, el malabarista de planetas o de mundos. Esta figura pequeña es Granville, pero él mismo juega entre mundos y hace malabares con nosotros. Y esta estrella que aparece aquí no es una estrella, no es un cuerpo celeste, es una Légion d'honneur, es una medalla de las que él criticaba cuando no había censura. A la derecha hay una imagen donde hay un eclipse. Este capítulo se llama Eclipse conyugal. Granville tenía una visión muy, muy misógina de las relaciones humanas y de las mujeres, incluso más de lo normal en su época. Pero esta imagen es realmente increíble y se ve una mujer, que es la luna, eclipsando al sol, y una serie de instrumentos ópticos que están como voyeurs observando desde abajo. El malabarista de mundos nos podría recordar pues, a Charlot, por ejemplo, jugando con ese globo a ser el dueño del mundo. Otro capítulo se llama El Apocalipsis del ballet y aparecen figuras cómicas, pero tienen algo que no es tan cómico. Por ejemplo, el poeta Charles Baudelaire decía que a él Granville no le producía risa, que le provocaba un certain malaise, o sea, una especie de malestar, de inquietud que no sabía qué era, porque, como ha dicho Nuria de Miguel al principio, Granville se puede leer de una forma muy ingenua. Uno se puede quedar, digamos, en la primera lectura en los animales, en lo aparentemente infantil, pero todo eso oculta un pesimismo feroz y una crítica brutal contra la sociedad. Otro capítulo se llama Concierto de vapor y aparecen instrumentos de música que ya no necesitan a los seres humanos, sino que tocan solos por unas especies de figuras con cabeza de vapor que sin duda está relacionado con la revolución industrial que en los años 40 en Francia estaba en pleno auge. A la derecha vemos una trompa leonina con garras en mitad de un escenario que está soltando notas musicales y en los palcos lo único que hay son orejas humanas, pero a la derecha, por ejemplo, hay orejas de burro. Algunas de las imágenes más impactantes de Anne Autremont, por ejemplo, el becerro de oro, una crítica brutal al materialismo, a la avaricia humana, y vemos el tema bíblico del becerro de oro, que está cargado por 4 sacos de dinero que han tomado vida y están siendo observados por toda la población que desea ese dinero y ese materialismo, y igual hay artistas, hay reyes, hay obispos y están todos. A la derecha, Esculapio es el dios de la medicina, pero aquí en lugar de curar lo que hace es matar a los enfermos. Los enfermos están aquí muertos, el dios de la medicina es un burro, es decir, un ignorante, y además está muerto también porque es un esqueleto. Lleva una peluca antigua, neoclásica, y abajo están desfilando todos los métodos más comunes de medicina en esa época, que para Granville eran métodos de matasanos, como podía ser la sanguijuela, que está aquí, o el clissoir, que es el enema,
que además era un poderoso símbolo político, era un símbolo de represión política, además de connotación sexual, era un símbolo de represión. Y esto es porque el jefe de policía utilizaba estas jeringuillas grandes con mangueras de bombero para acabar con las manifestaciones ciudadanas en contra del rey. Otro de los capítulos habla del mundo al revés. Se ven a perros paseando humanos, por ejemplo. El Poisson d'Avril es como el Día de los Inocentes y se ven a los peces pescándonos a nosotros, pero claro, el cebo no es un gusano, sino que son nuestras ambiciones. Son títulos, son medallas, son riquezas, incluso una botella de alcohol. Estos son dibujos preparatorios. A los artistas, como hemos dicho antes, tampoco les exime y aquí se ríe de ellos, por lo tanto se ríe de sí mismo. Aquí se ríe de la copia de Rafael ciega, tapándose los ojos. Este copia, el otro le copia a él, el otro le copia a él y así, sin usar nunca su imaginación. Y de hecho el caballete es el propio Rafael. En el medio, en el centro, vemos otra crítica del neoclasicismo con un cincel, creo que está esculpiendo un dedo neoclásico que asumo que es el del David de Miguel Ángel. Y este es el torso de Belvedere, con esa parodia de que los artistas tenían que copiar lo clásico y no podían basarse en la vida moderna. Y a la derecha vemos probablemente el Louvre, donde los cuadros toman vida y no representan nada, sino que son casi puertas a otra dimensión. Una de las imágenes más interesantes en Un Autre Monde es este monstruo, que es un juez en el salón de pintura, en el salón, donde vemos un personaje híbrido que está ciego, por un lado, sordo, como vemos en la trompetilla, y mudo, porque tiene un candado cerrándole la boca, lo cual nos recuerda al capricho de los chinchillas, de Goya. No solo esos símbolos, sino que tiene muchos más. Está sujetando una escoba, que es superstición. El pavo real es la vanidad. La serpiente que es poco fiable. Y lleva una balanza de la justicia que está descompensada. O sea, no es un juez justo porque está desnivelada. Y en el centro hay un apagavelas, que es, una vez más, símbolo de oscurantismo. Esta teoría o esta asociación era muy común entre la ignorancia y la oscuridad. Igual que el apagavelas es símbolo de oscurantismo, la ceguera también es símbolo de ignorancia. Y este personaje está ciego, pero a lo alto de su gorro hay una especie de pompón, o más bien, en este caso, parece una llama, que es algo que está muy cerca de él, pero él es incapaz de ver. Este mismo gorro, vinculado a personajes retrógrados, ya lo había usado Granville. Por ejemplo, aquí un murciélago ciego, válgase la redundancia, con gafas, está convertido en un clérigo y tiene esta misma llama que no ve. Y este es un rey que de la misma forma está parodiando la monarquía a través de imaginería animal. Este mismo gorro, sospecho que en las corozas de la Inquisición española podría estar relacionado porque llevaban una especie de pompón que es muy parecido a esto y se trata de la misma mentalidad anclada en el pasado y retrógrada. Una de las últimas imágenes que voy a mostrar es el baile de máscaras, un tema que le encantaba a Granville, el mundo de la máscara. El autor del texto, Taxil Delors, escribió: todos los humanos son animales más o menos disfrazados y todos los animales son humanos más o menos ocultos. Y esta es la idea que quiere dar. Aquí está desafiando el antropocentrismo clásico y de la religión, de que el hombre está en el centro y es
la criatura realmente importante del planeta. Aquí se mezcla todo, son personajes híbridos que no se sabe dónde empieza una cosa y acaba la otra. A la izquierda hay animales que llevan caretas humanas, que eso ahí lo que está haciendo es invertir el concepto del carnaval y, no, por supuesto, no es aleatorio. En Granville nada es aleatorio. Cada una de esas máscaras es un ser humano que se parece al propio animal. Y sospecho que son personajes reales, porque son rasgos que están muy definidos y no parecen aleatorios. Arriba del todo, encima de un funámbulo, hay un mono con una careta de Zeus. ¿Y quién es ese? Pues es Granville, es el artista imitador que está juzgándoles desde arriba a todos con sus rayos, que es la caricatura con la que les ataca. A la derecha hay otra versión del baile de máscaras o del carnaval en la que vemos animales con caretas de otro animal, que es otra vuelta de tuerca más al carnaval. Y no es, una vez más, nada es aleatorio, todo tiene un significado muy concreto. Por ejemplo, el lobo está intentando convencer a la oveja de que también es una oveja para conseguirla, pero es que la oveja está intentando hacer lo mismo. Entonces, en lugar de engañarse mutuamente, se están engañando a sí mismos y se crea un círculo de engaño y de teatro falso que Granville aquí, por supuesto, no está hablando de animales. Granville nunca está hablando de animales, está hablando de humanos. Esto es lo que él cree que hacemos nosotros, cubrirnos con una máscara. El tema de la máscara, como decía, le encantaba a Granville. Antes de que hubiera censura ya estaba utilizándolo, la imaginería de la comedia del arte italiana. Y aquí, haciendo referencia a La Fontaine, dice «Belle tête, mais de cervelle, point». Es decir, unas caras muy bonitas, pero nada de cerebro. Este es el rey, Louis-Philippe, y todos estos son los ministros. Entonces, una vez más, aprovecha La Fontaine, aprovecha una excusa que es la literatura para meterse en sátira política. Y aquí igual, ya que no se puede representar al rey, le pone una máscara que le tapa la cara y a la vez le está llamando falso o está aludiendo a su duplicidad, mientras llama a sus ciudadanos «mes camarades, mes chers camarades», está sentado en un cofre de oro cerrado que nadie sabe qué contiene. Y otra imagen con máscaras es este personaje, esta pareja que está volando por el cielo. Él tiene el símbolo, la sombrilla, que es la folie, la locura o idiotez, y está embelesado con una dama que le muestra una máscara muy bella, pero está ocultando un rostro demoníaco, y de hecho se ve hasta el rabo de demonio por aquí. Lo onírico forma parte de lo fantástico y aparece en todas partes en Granville, pero ya la primera imagen que usa lo onírico es un dibujo de 1829, que es este, en el que se ve a un durmiente apoyado encima de una mesa y rodeado de animales que le observan, algunos con máscara, otros no, y a través de la ventana se ven más animales observándole, animales nocturnos, como búhos y murciélagos. Y esto, por supuesto, el investigador Philippe Caenel lo asoció con el Capricho 43 de Goya. Y lo onírico aparece en muchas otras imágenes suyas. La del centro se llama Cauchemar, pesadilla. La de la derecha es de Un autre monde y también es una mezcla de figuras grotescas y fantásticas. Las dos últimas imágenes, obras que realizó en su vida fueron estas dos, también con imaginería onírica. Se llaman Primer sueño y Segundo sueño, Premier rêve, Second rêve, y son dos silografías publicadas en Le Magasin Pittoresque. La primera se llama Crimen y expiación, esto mucho antes de Dostoyevsky y Crimen y castigo, y en ella asumo que esta imagen debió de encantar a los surrealistas.
se ve a una pequeña figura huyendo a través del cielo, supuestamente después de haber cometido un delito, y está perseguido por un ojo enorme que le sigue, se mete en el mar, le persigue un pez enorme y acaba agarrándose a una cruz. Esto puede significar varias cosas, desde el refugio de la fe al refugio de la religión como institución, porque arriba hay una analogía entre la cruz y la balanza de la justicia, que aquí está descompensada y además tiene un ojo abierto y uno cerrado. El segundo sueño, se llama un paseo por el cielo y es una metamorfosis gradual de diferentes objetos, desde una luna hasta una seta, hasta una sombrilla, un búho, un fuelle. Estos son dos corazones atravesados por una flecha, un enema, que aparece aquí porque él ya lo había usado mucho antes, y aquí pues parece algo sencillamente fantástico, imaginería fantástica, pero cada uno de esos objetos tienen un significado político muy concreto que él llevaba usando toda su carrera. Mi conclusión es que la obra de Granville, y quizá por extensión las artes en general, son un espejo que se ofrece al ser humano, un espejo que te muestra una realidad, aunque no te guste como es. Por ejemplo, en este dibujo, Granville es el reflejo de un insecto dandy que se mira y aparece su auténtica naturaleza. Aquí hay una silla con un pavo real, símbolo de la vanidad. Estos dibujos recuerdan muchísimo a una serie de dibujos de Goya, aquí en el Museo del Prado, conocidos como el espejo mágico, que claramente siguen los principios de fisionomía, ya que revela esa naturaleza escondida que es diferente a la externa. Esta es una obra de Daumier, utilizando el mismo principio, y la alegoría de la paz se mira al espejo y dice ¿qué espejos tan graciosos hacen hoy en día? Porque es una máscara de guerra. En las fábulas de Florian, una de las últimas obras también que hizo, aparece esta alegoría de los espejos. El mono, que es el propio Granville, con su gorro de juglar y sacándoles la lengua, riéndose de ellos, les muestra un espejo a los seres humanos, que son animales, pero seres humanos al mismo tiempo. Y a la derecha, en otra colección que se llama 100 proverbios, la verdad desnuda muestra un espejo a la población, una vez más, que tiene reyes, clérigos, artistas y todo el mundo. Esa es la última imagen, es una escultura conmemorativa que le hicieron a Granville en su ciudad natal, en Nancy, después de morir. Hoy en día, desgraciadamente, esta figura de aquí ya no está, solamente queda el busto de él. Esta figura era la verdad al desnudo, que mostraba un espejo al viandante. Cada persona que pasaba de Nancy por ahí podía ver su propio rostro. Esto, al ser de piedra, cincelaron el rostro de un mono, y ese mono es Granville y somos nosotros. Gracias.